Sean todos muy bendecidos en esta mañana. La paz de Dios siga reposando en sus vidas de una manera muy especial. Qué dulce, qué hermoso es disfrutar de su presencia, contemplar su santidad, contemplar su hermosura y adorarle, bendecir su nombre, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre, sus verdades son de generación en generación. Durante todos estos días hemos estado hablando acerca del Kairos. Ese es el tema que tenemos en todo el año, Kairos 2026. Y entramos en este mes de febrero. Hoy es el primer domingo de febrero. Y vamos a estar hablando sobre el tema. El tema del mes de febrero es visión revelada por Dios. El Kairos te revela la visión. Visión revelada por Dios. Gloria a Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Habacuc capítulo 2, versículo 1. Pero antes de leer esta lectura de la palabra, le voy a pedir que por favor escuchen este audio que viene a continuación. No todo tiempo es igual. Hay momentos donde Dios revela dirección. Kairos es cuando Dios abre nuestros ojos para ver con claridad a qué hemos sido enviados. La visión revelada por Dios no nace de la estrategia humana, nace del corazón de Dios. Jesús lo dijo con claridad: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús conocía su misión. Los discípulos caminaron con enfoque y la iglesia avanzó con un blanco bien definido. Este es un tiempo para ver como Dios ve, discernir con claridad y caminar con intención. Kairos, visión revelada por Dios. Nuestra nueva serie. Bienvenidos. Un aplauso fuerte a Jesús. El libro de Habacuc capítulo 2, su versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirás, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque sin duda vendrá, no tardará. En el día de hoy deseo compartir con todos vosotros esta palabra que lleva como tema: el Kairos te revela la visión. Tan pronto usted
Tan pronto nosotros caminamos en la senda de la vida cristiana y nacemos de nuevo, nos convertimos en discípulos de Cristo y comenzamos a seguirle con fidelidad y comenzamos a practicar sus enseñanzas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, despertamos a una realidad que nosotros ni entendíamos ni conocíamos antes. Es como si Dios corriera el velo de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros ojos, y comenzamos a ver la vida desde otra óptica. El panorama de la vida comienza a cambiar ante nuestros ojos, porque Dios lo que hace es que nos convierte en personas visionarias. Visionaria. Nos da una visión, y no solamente nos da una visión, sino que nos muestra cuál es su visión. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos que el Kairos revela tu visión, no antes, no después. En el tiempo de Dios, comienza Dios a revelarte todo. Ahora, es de vital importancia que nosotros definamos en sentido general qué es visión. Visión es una imagen de un mejor mañana. Visión es lo puesto delante de nuestros ojos y que queremos alcanzar. Visión son nuestras metas futuras. Visión también son nuestros sueños. Visión también son nuestros planes. También visión se puede definir como aquello que queremos lograr, que queremos alcanzar. Y si el Kairos revela la visión, entonces Dios también nos muestra cómo recibirla. Dios nos revela cómo debemos afirmarla y cómo debemos caminar en ella. Entonces, en el día de hoy vamos a ver algunos pasos que Dios establece para que nosotros vivamos conforme a la visión y que vivamos la visión conforme a su tiempo. Veamos por lo menos 5 pasos para nosotros poder construir una visión. Es importante que usted tome nota de ello, porque el deseo de Dios siempre es beneficiarnos. El deseo de Dios siempre es empoderarnos. El deseo de Dios siempre es que avancemos. Dios no es un Dios de retroceso, sino que Dios es un Dios de avance. Y sus pensamientos están revelados en su palabra. Algunas personas se preguntarán, pero ¿qué es lo que Dios piensa de mí? Lo que Dios piensa de ti está en su palabra. Y cuando usted comienza a escudriñar su palabra, usted comienza a descubrir sus pensamientos. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de mi presente? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca del porvenir, acerca de mi futuro? ¿Cuáles son sus deseos? Sus deseos están en su palabra, y Él desea que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. Él desea que tú crezcas espiritualmente. Él desea que tú tengas salud. Él desea que tu alma prospere. Dígale al que está a su lado: Dios desea que tu alma prospere. De manera que esa es la visión de Dios para nosotros. Esos son sus sueños. La misma palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión de la palabra dice que sin visión el pueblo se desenfoca. Dígalo conmigo: sin visión el pueblo se desenfoca. Es como un barco a la deriva. Es como un barco sin brújula que está perdido en alta mar. Cuando no tenemos visión nos extraviamos. Cuando no tenemos visión no avanzamos. Cuando no tenemos visión no nos motivamos.
y no llegamos a nuestro destino profético, a nuestro destino de bendición. Por eso le voy a enseñar en el día de hoy 5 pasos para construir una visión, y le voy a explicar esos 3 versículos de la palabra que acabamos de leer en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 en adelante, porque es importante que nosotros recibamos y definamos la visión. Diga conmigo, hay que definir la visión. Claro está, después de irla recibiendo. Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor. ¿Te das cuenta? La visión comienza con una idea, comienza con una postura espiritual. Habacuc dice: estaré en mi posición, estaré atento, estaré como un vigilante atento a la dirección de Dios. Él dice textualmente: sobre mi guarda estaré, estaré como un celador, atento, sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. Porque nosotros estamos llamados a asumir esa posición que tenemos en Cristo Jesús. No hay manera de que recibamos una visión divina si no estamos bien posicionados. Por eso nosotros usamos mucho el término de desubicación, porque hay personas que se dejan entretener y se desubican del propósito de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos algo antes de continuar. Quiero abrir un paréntesis para explicarle algo. Número 1, está la visión de Dios. Es importante que usted conozca cuál es la visión de Dios, que usted tenga bien claro cuál es la visión de Dios que está en su palabra. Número 2, que usted tenga también claro cuál es la visión de la iglesia, la visión de la iglesia. Y número 3, cuál es tu visión, qué tú quieres lograr en la vida, cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos. Entonces es importante que esos sueños y esos anhelos estén relacionados o ligados al propósito de Dios. Por eso es importante conocer la visión de Dios, conocer la visión de la iglesia, para luego entonces ajustar tu visión a la visión de Dios. ¿Están entendiendo eso? Recibir la visión exige posición. Por eso el paso número 1 es: debes recibirla divinamente. Debes recibirla divinamente. Y para tú recibir la visión divinamente, tienes que estar en una posición espiritual correcta. Tienes que sensibilizarte al Espíritu Santo. Tienes que apartar un tiempo para la oración, para que el Señor te enfoque, para que el Señor te reubique, para que el Señor ponga un sentir espiritual. Porque yo sé que muchos de nosotros teníamos un anhelo y queríamos estudiar otra cosa, y finalmente Dios entonces nos encauzó para que estudiemos otra cosa. Eso pasó conmigo. Yo quería estudiar una cosa y en el camino entonces Dios me fue revelando otra cosa y me fue encauzando. Pero a veces queremos que el Señor nos muestre la totalidad de la visión o del sueño, y Dios muchas veces nos va mostrando nuestra visión y sueños por parte, para que nosotros la vayamos asimilando por parte. Por eso es importante, antes de tú tomar cualquier decisión, que tú le ores al Señor para que Dios te redirija,
para que Dios te muestre cuál es su verdadero propósito. Y si tú serás de bendición en esa posición que va a ocupar en la sociedad, ¿te das cuenta? Entonces, la visión se recibe antes de definirse. No puede escribir lo que no ha recibido. Y no puede definir lo que Dios no te ha hablado. Se ve sencillo, pero lo que le estoy enseñando hoy es profundo, porque de eso puede depender tu futuro. Por eso la etapa más fuerte es la etapa de la adolescencia, la pubertad. Y cuando tú estás entrando desde la adolescencia a la juventud, y cuando tú estás ya entrando casi a carrera universitaria, y cuando está en ese proceso, el joven se hace muchísimas preguntas. ¿Qué yo voy a estudiar? ¿Qué yo voy a hacer? Y se enfoca casi siempre en sus recursos y en sus posibilidades. Yo quiero estudiar tal carrera, pero esta es mi posibilidad. Yo quiero estudiar tal cosa, pero no tengo los recursos para ello, y mis padres no tienen los recursos para ellos. Pero antes de tú pensar de esa forma, te has hincado de rodillas ante los ojos de Dios y le has preguntado al Señor cuáles son sus sueños para ti. Porque si Dios te revela cuáles son sus sueños, es mucho mejor, porque significa que Dios va a abrir puertas a favor de esos sueños. Dios va a abrir puertas a favor de esa visión. Amén, hermanos. No podemos definir lo que Dios no ha hablado. Entonces, definir la visión protege de la confusión. Por eso nosotros como iglesia, estoy hablando como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos una visión dada por Dios, porque nosotros lo que hicimos fue que recibimos la visión de Dios y la definimos. Todos los años nosotros publicamos un brochure donde ahí está la visión de esta congregación, y usted lo puede recibir en los grupos de WhatsApp, el brochure del año, donde ahí está plasmada la visión de esta casa, la visión de esta congregación. Ahora, esa visión está definida y está escrita porque Dios nos mostró su visión, y de su visión que está plasmada en la palabra, nosotros entonces tomamos la visión de Dios y la hicimos propia, porque la visión de Dios es la visión de la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, en este brochure, aquí aparece cuál es la definición de nuestra visión como congregación, claro está. Y hemos definido el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta congregación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión general de esta congregación? Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia. Usted está aquí porque alguien de esta congregación le compartió a Cristo Jesús, compartió el mensaje de salvación, y ahora usted forma parte de la familia de Dios, de su familia. Entonces, traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo. O sea, nuestra visión, aparte de que usted forme parte de la familia, es desarrollarlo en crecimiento, en madurez, que usted pueda compartir con otro el mensaje de salvación y que pueda servir al Señor con excelencia. Por eso, todo el que llegue a esta iglesia tiene que servir. En alguna área comienza como servidor, porque el Señor no nos ha llamado a ser servido, sino que el Señor nos ha llamado a servir. Es un privilegio servirle a Dios. No importa el área. Entonces, ese es el propósito número 2 de la iglesia. Que usted alcance la madurez y que Dios sea capaz de predicar desde aquí, desde el podio.
No todas las iglesias cumplen con esa asignación, pero esa es la visión de esta casa, que las personas se desarrollen de tal manera que puedan exponer la palabra de Dios, que puedan enseñar la palabra de Dios. Claro, aparte de sus talentos y dones naturales, aparte de sus ministerios específicos, todos estamos llamados a servir. Servir no es cuestión de ministerio nada más, porque alguna gente dice, no, porque ese no es mi ministerio. No, pero no estamos hablando de ministerios específicos, estamos hablando de servicio. Y no importa que tú seas un profeta, no importa que tú seas un evangelista, no importa que tú seas un pastor. Si hay que recoger un vaso, se recoge. Si hay que colocar una silla, se coloca la silla. Si hay que colocar la bocina derecha, se coloca. Yo soy el pastor y muchas veces yo entiendo que hace falta mi ayuda en alguna área y yo me muevo y soy el pastor, porque yo comprendí eso hace mucho tiempo. Una cosa es el título ministerial y otra cosa es el servicio en sentido general. Dios nos ha llamado a servir a todos. A todos. No, que mi ministerio no es ese. No, que mi ministerio no es aquel. Pero Dios te llamó a servir. Dios te llamó a servir. Por eso, eso es madurez. Y ese es el segundo propósito de esta iglesia: desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo. Por eso enseñamos más que predicar, porque la enseñanza es la que forma el carácter de Cristo en tu vida. La predicación es muy buena y es emotiva, porque hace que tú acciones, hace que tú te muevas. Algunos se mueven por 2 o 3 días por la emoción del momento, pero la enseñanza crea un fundamento, crea una zapata y crea madurez, porque no ministra a tus emociones, sino que ministra a tu espíritu. Cuando yo voy a un lugar, yo casi no enseño, yo le predico, porque ellos están esperando una motivación, una palabra de motivación, una palabra de empuje, una palabra de rompimiento. Eso es muy bueno. La predicación tiene su área, la palabra profética tiene su área, pero la enseñanza lo que hace es que hace que tú crezcas para abajo. Es decir, que tú tengas una buena zapata. Mientras más honda es la zapata, más grande será el edificio y más estabilidad usted tendrá, hablando en términos espirituales. Por eso usted ve un montón de gente que no tienen fundamento, porque su formación está basada en predicaciones y andan detrás de 50,000 predicadores, siguen a 50,000 predicadores en las redes sociales, pero usted ve que no están dando fruto y que no están creciendo. Usted le pregunta qué es la oración y no saben definirte lo que es la oración. Usted le pregunta qué es el arrepentimiento y no saben. ¿Qué es la salvación? Y no saben. Defíneme lo que es una visión y no saben decirte nada, porque su formación está basada en emociones y en el guay, fuego, chispa, llama, recibe. O sea, está basada en emociones, no en el fundamento. Por eso nuestra visión es que tú alcances la madurez espiritual pareciéndote a Cristo. Ahora, escucha a los predicadores de esta casa, no es por nada, pero escúchalo para que usted vea. Fuera de las emociones, usted lo escucha y toma notas y te dará cuenta cuál es el río de Dios que está fluyendo a través de ellos. A mí me encanta escucharlo a ustedes, porque yo lo escucho aquí, pero vuelvo a escucharlo 2 y 3 veces. ¿Usted sabía eso? Su primer fan soy yo mismo, el pastor. Después que usted predica, lo escucho aquí, lo disfruto el mensaje, pero después en mi casa yo lo escucho 2 y 3 veces, porque tengo muchas veces que editar ese mensaje completo. Y yo me gozo yo mismo diciendo, wow, gracias Señor por el trabajo que tú me has permitido darle a la iglesia, que aunque son mensajes que no elevan mucho las emociones, pero sí producen madurez y crecimiento espiritual. Y equiparlos, número 3, después que alcanzan la madurez pareciéndose a Cristo, y equiparlos
para su ministerio en la iglesia. Hay gente que dicen: yo tengo un ministerio, pero no saben ni siquiera definir su propio ministerio que tienen. Yo soy evangelista, y tú sabes lo que significa ser evangelista. Yo soy profeta, y tú sabes lo que significa ser profeta y formar un profeta. El tiempo que toma la formación de un profeta toma más de 20 años. Formar un profeta toma más de 20 años. Y hoy en día hay más profetas que nunca. Yo creo en el ministerio profético, creo en ese fluir profético. Esta iglesia es una iglesia apostólica y profética y cree en lo profético, pero no cree que hay tantos profetas. O sea, yo no creo que hayan tantos profetas. Y hoy en día hay tantos profetas, pero un profeta se forma en más de 20 años. Bíblicamente hablando, estoy hablando, bíblicamente hablando. Un profeta no se forma de la noche a la mañana. Entonces, el tercer propósito de esta congregación es equiparlos para su ministerio. Después de Dios darte el ministerio, después de usted descubrir cuál es su ministerio, entonces esta iglesia se forma en esa área ministerial, para que en esa área ministerial tú no seas un loco viejo o una loca vieja, sino que usted sepa ministrar con excelencia y edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca bien concertado y unido. ¿Te das cuenta? Porque hay tantas teorías y tantas enseñanzas en las redes sociales que aparentan ser bíblicas, pero son antibíblicas. Pero si usted no tiene palabra, no sabe discernir entre una cosa y la otra, y a todo usted le dirá aleluya y amén, y no a todos se le dice amén, porque hay enseñanzas que están en contra de lo que la misma palabra de Dios establece. Por eso hablamos de equiparlo para su ministerio en la iglesia. Y número 4, y para la misión de su vida en el mundo. Y número 5, de tal manera que magnifiquen el nombre de Dios. Entonces, esa visión que tenemos como iglesia es la misma visión de Dios. Por eso es una visión divina. Si usted entiende cuál es el propósito de la iglesia, se dará cuenta cuál es la visión de Dios, cuál es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que su casa esté llena. La visión de Dios es que la casa esté llena. Y si usted no entiende la visión, no va a evangelizar. Si usted no entiende la visión, no va a ser discípulos. Si usted no entiende la visión, se va a quedar rezagado y no hará nada. Si usted no entiende la visión, entonces ya llegaste. Si la iglesia no entiende la visión que le da el pastor por escrito y no se mueve en pro de esa visión, ya llegó a su destino. No va a avanzar, se va a estancar, va a decrecer. En vez de crecer, va a decrecer. Porque la visión te conlleva una acción. La visión te conlleva un movimiento hasta alcanzar el propósito deseado. Entonces, todo esto está en el brochure de nuestra iglesia. Y hemos tomado 2 pasajes bíblicos para definir nuestra visión. Uno es Mateo 22, del 36 al 40. Ese es un pasaje bíblico de la palabra. Mateo 22, del 36 al 40. Ahí habla sobre el gran mandamiento. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y alma y mente. Y este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante o igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas cumplen estos 2 mandamientos. Y tomamos entonces el otro versículo bíblico de la Gran Comisión, de Mateo 28, 19 y 20, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he ordenado. Entre otras cosas,
Entonces, del primer pasaje bíblico, escuche bien, para que usted entienda de dónde se origina nuestra visión como iglesia. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión? Es de aquí que se desprende esto. Del primer pasaje bíblico de Mateo 22, del 36 al 40, que es el gran mandamiento, nosotros tomamos: amarás a Dios con todo tu corazón. Eso es adoración. Hace un momento estábamos adorando a Dios. Si usted entiende la visión de la casa y se entra una unción de aprobación, porque uno se da cuenta cuando Dios aprueba una adoración y usted se queda indiferente a esa aprobación, usted no entiende la visión de la casa. Usted es un irrespetuoso. Cada vez que yo discierno como pastor que Dios está aprobando nuestra adoración, yo me tiro en el piso, yo me humillo, yo le lloro al Señor, porque es un privilegio que Dios apruebe una adoración. Porque yo sé que todo el mundo adora, pero Dios no aprueba todas las adoraciones. Ahora mismo hay adoración en todo el mundo. Hay adoración en la India, hay adoración en los países musulmanes, hay adoración en Turquía, hay adoración en Europa, hay adoración en toda Latinoamérica. Los domingos hay muchas personas que se van a sus iglesias a adorar. Todo el mundo está adorando una cosa o la otra. Algunos adoran un pedazo de madera, otros adoran algunos muñecos de trapo, de porcelana, otros adoran dioses extraños. En fin, la gente tiene que adorar porque fue diseñada por Dios para la adoración. Dios puso un código en su espíritu llamado adoración. El hombre, si no adora algo, se adora a sí mismo, porque fue creado para adorar. Está en su ADN adorar. Por eso, cuando los ateos que no creen en Dios no adoran a Dios, se adoran a sí mismos, porque adoran el conocimiento, adoran la ciencia, adoran sus descubrimientos y respetan eso, porque se trancan en una habitación y duran años tratando de descubrir una fórmula de algo. Cuando tú reconoces quién es tu Dios, tú te apartas en adoración y tú respetas su presencia, y tú sabes que este lugar, este espacio lo hemos separado para la adoración, y usted entra por sus puertas con acción de gracia y entra por sus atrios con alabanza y bendice su nombre, que es lo que hemos hecho en esta mañana. Todos hoy hemos adorado a Dios. Algunos se expresan de forma diferente, porque no podemos criticar tampoco al que se expresa de forma diferente. Si el pastor se tiró al piso y 2 o 3 adoradores se tiraron al piso, no es porque yo tengo que tirarme también al piso. Eso no es la idea. Pero tú tienes que adorar en tu corazón. No importa que estés sentado, o que estés de pies, o que estés bostezando, o que estés así. Adórale de corazón. Porque finalmente lo que Dios va a recibir es nuestra adoración. Entonces nosotros tomamos: amarás a Dios con todo tu corazón, y a eso le llamamos ¿qué? Adoración, porque eso es adoración. Con nuestra adoración nosotros le mostramos a Él que lo amamos, y que lo amamos no de labios, sino de corazón. El Señor sabe cuando nuestra adoración es de labios. Por eso Él dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es como cuando una mujer que sabe que no ama a ese hombre le dice de los labios para afuera: yo te amo, yo te amo. Pero es quizá para conseguir algún beneficio, pero en el corazón no hay tal amor. El corazón está bien lejos, y a veces el corazón está pensando en otro. Por eso es importante que en la adoración nosotros le entreguemos el corazón, porque muchas veces nosotros le estamos diciendo al Señor que lo amamos y nuestra mente está en otra cosa. ¿No le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado que a veces estamos en un servicio y el cuerpo está, pero nuestro espíritu está en otra parte. A mí me ha pasado. Pero hay que recapacitar. Pero ven acá, yo vine a adorar, fue.
Porque no piense que a usted nada más que le pasa, a todos nos ha pasado eso, porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo lleno de entretenimiento y de distracciones. Por eso cuando yo entro aquí al culto, lo primero que yo hago es que pongo mi celular modo vuelo. Modo vuelo. Y eso yo lo aprendí desde que me monté en el primer avión. Mi primer viaje misionero en un avión fue a Cuba en el año 1999. Y cuando yo entré al avión, todo el mundo apagó sus dispositivos. Y estamos hablando del año 1999. Todavía en ese tiempo el internet estaba en pañales. La computadora que yo tenía era una Pentium 2. Y el internet sonaba. Pero me sorprendí cuando el piloto de la nave dijo: apaguen todos sus dispositivos. ¿Y por qué? Porque vamos a elevarnos a nuevas alturas. Dígale al que está a su lado, si tú quieres elevarte en adoración a nuevas alturas, tienes que apagar tu dispositivo. Porque un mensaje, una llamada, te puede desenfocar de tu adoración. El mundo no se va a acabar porque tú pongas tu celular modo vuelo. El mundo no se va a detener. Cuando tú salgas del culto, tú vuelves y lo activas. Y ahí te van a llegar todos los mensajes, te van a llegar. No dejarán de llegarte. Te van a llegar. Porque eso es adorar a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. A los casados les digo esto: ¿cómo se sentirá tu pareja si mientras están intimando tú sientes que tu esposa está en otra parte? Los casados saben de lo que estoy hablando. Tú intimando con tu esposa y tú sientes que tu esposa, su mente está en otra parte. Eso es terrible. O viceversa. Eso es terrible. ¿Cómo se siente el Señor si mientras tú lo estás adorando con tus labios, tu mente y tu corazón está en otra parte? Por eso, con mucha razón, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Están entendiendo por la palabra qué significa tener el corazón bien lejos de Dios. No es que tú no amas a Dios, porque si está en la iglesia porque tú lo amas, pero no le está dando tu mejor adoración a Dios. Lo está adorando de labios. Entonces, la iglesia existe para enseñarte a cómo adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahora es que vamos a poner el primer paso, Dios mío. Ay, ay, ay. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tomamos la palabra ministerio. Si tú amas, va a servir. Si tú amas, va a servir con gozo y alegría. Ay, pero nada más a mí que me toca poner la silla. Gózate, porque tu galardón es más grande en los cielos. Ah, pero nada más a mí que me toca bregar con el sonido. Esto no es fácil, bregar con el sonido y estar embromando todos los días. Tengo que llegar más temprano que todo el mundo. Los servidores siempre llegan más temprano que todo el mundo. A veces uno está acostado en la cama y quiere quedarse descansando un domingo en la mañana, pero sabe que ha sido llamado para servir. Y como amas, sirve. Amén. Si usted supiera la batalla que tiene mi cuerpo ahora mismo, porque mi cuerpo está batallando con un virus desde hace 3 días. Incluso alguien me dijo de la iglesia: pastor, ¿y usted va a predicar hoy? Yo le dije que sí. Pero físicamente no estoy en óptimas condiciones, o no estaba, porque ahorita en la adoración el Señor me sanó. Amén.
pero mi voz no se me entendía, mi voz estaba fañosa. Y Dios hizo el milagro, porque el que ama sirve. Aunque su cuerpo esté débil, sirve. Aunque su cuerpo esté soñoliento, sirve. Aunque nadie lo tome en cuenta, sirve. Dios te está tomando en cuenta, porque la palabra dice que Él no se olvida de tu labor. La Biblia dice que Él no se olvida de tu labor. Dígale al que está a su lado: Él no se olvida de tu labor. El hombre quizás no te tome en cuenta, y no tiene por qué tomarte en cuenta, porque Pablo dice: cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, eres siervo inútil. Siervo inútiles somos delante de los ojos de Dios, porque no es nuestra justicia que cuenta, es la justicia de Él en nosotros. Entonces gózate si tú estás sirviendo, preocúpate si no lo estás. Si usted no está sirviendo en una área, tiene que preocuparte, tiene que estar asustado, porque es que el Señor no nos llamó para ser servido, nos llamó para servir y para dar nuestra vida por los demás, tal y como Él la dio. Dar la vida por los demás es entregarse a los demás. Cuando tú apartas el tiempo, tiempo es vida. Cuando tú apartas tiempo, el tiempo cronológico que no se recupera, y lo apartas formando una gente en la palabra, en el discipulado, en la escuela de formación, eso es servicio. Y Dios es quien nos va a pagar por esa labor. Cuando tú apartas recursos y tiempo para discipular a un nuevo creyente, para que crezca en Cristo, eso es tiempo. Y eso es vida. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso es ministerio. Ya hay 2 propósitos de 5 propósitos que tenemos como iglesia. Por eso es importante conocer la visión, y todo esto está en los brochures. Si usted no lee la visión de la iglesia, si usted no se profundiza en la visión de la iglesia, no hará ni cumplirá con la visión de la iglesia, que es la misma visión de Dios. Entonces, de la gran comisión tomamos la expresión: id y hacer discípulos. Esto es evangelismo, que debemos tratar de este año sacar por lo menos B en evangelismo, porque yo creo que nos hemos quemado varias veces en evangelismo. Póngase a pensar cuáles fueron tus calificaciones en evangelismo del año pasado. ¿Cuántas personas tú alcanzaste para Cristo? ¿Tienes C o B o A? ¿Cuántas personas alcanzaste? ¿Cuántas personas lograste? Entonces, ese es el otro propósito. De 5 propósitos ya hay 3. Evangelismo es el número 3. Y también la expresión bautizándolos. El propósito número 4 es bautizándolos, incorporarlos al compañerismo, es decir, a que forme parte de la comunión de la iglesia, de la familia de Dios. Cuando bautizamos a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es incorporarlo a la familia de Dios. Y número 5, enseñándoles todas las cosas. Tomamos la expresión enseñándoles todas las cosas, y a esto llamamos discipulado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Enseñándoles a ustedes cuál es la visión de Dios y cuál es la visión de la casa. No te voy a enseñar cuál es tu visión particular, porque tú eres quien tiene que buscar esa dirección en intimidad con Dios. Yo no puedo explicarte a ti como pastor lo que tú tienes que hacer en la vida, lo que tú quieres lograr. Cada uno de ustedes de forma particular tiene sus propios sueños, tiene sus propias metas. Ahora, yo te enseño a ti la clave de cómo tú alcanzarla, pero finalmente tú eres quien tiene que recibir la visión en cuanto a esos sueños y en cuanto a esas metas. Ahora, mi deber como pastor es enseñarte la visión, escribirla en PDF, ya no es en tabla. Hello, ya no es en tabla. Gracias a Dios, porque tú te imaginas usted con su tabla o con su piedra en la mano.
Ya no hay necesidad de poner esa palabra en los linteles. Ya no hay necesidad de cargar con ella en el cuello. Ya la palabra está de forma digital. La visión, yo se la comparto a ustedes de manera digital. Número 1, adoración. Esta iglesia existe para celebrar la presencia de Dios en adoración. Número 2, evangelismo. Esta iglesia existe para comunicar la palabra de Dios a través del evangelismo. Número 3, comunión. Esta iglesia existe para incorporar a la gente a la comunión de la iglesia. Número 4, discipulado. Esta iglesia existe para educar al pueblo de Dios a través de discipulado. Yo te estoy educando con la enseñanza de la palabra. Y número 5, servicio. Demostramos que Dios ama a través del servicio. Todo esto está aquí en el brochure en forma de PDF. Mira qué lindo se ve ese brochure. Hay gente que no lo ha visto, mira. Mira qué lindo, mira. Ahí comienza, mira. Ahí comienza, mira. Ahí está todo. Ahí está todo. Y estoy seguro que hay gente que no lo ha visto. Mira, ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Aleluya. Aleluya. Finalmente, mira el sueño ahí. Y este año llamo Zapata en el nombre de Jesús. Por eso el segundo paso es, debe escribirla creativamente. Eso es lo que yo he hecho. He tomado el sistema más moderno que existe actualmente para hacer una diagrama o un trabajo en PDF. Y lo he compartido con ustedes a todo color, para que usted tenga eso en formato PDF. Y si quiere imprimir ese brochure y convertirlo en un brochure físico, también lo puede hacer. Usted puede ir donde Kenia y decirle: Kenia, imprímeme este brochure a todo color con un papel especial, porque lo de Dios tiene que ser especial, que brille ese papel. Aleluya. ¿Cómo se llama ese tipo de papel que brilla? Satinado, encerado, satinado. Ya no es en tabla vieja ni en piedra, en papel satinado. Eso es darle importancia a la visión. Así como usted agarra su cheque a final de mes, ahí lo mira, wow, mira cuánto cobré, le da importancia a esos ingresos. Agarre la visión de Dios y dele esa importancia. Agarra ese brochure y proponte a orar. Y no solo orar, sino este mes yo me voy a ganar a alguien para Cristo, porque esa es la visión de Dios y de mi iglesia. En este mes tengo que abrir una célula, porque el pastor está cansado de que abramos células y no nos movemos y abrimos células. Pero en este mes voy a abrir mi célula. Esa es la visión. Si no, no vamos a crecer, porque ya llegamos. Si no nos movemos, ya llegamos a donde tenemos que llegar. Y no vamos a crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Debe escribirla creativamente. Cuando la visión se escribe, se convierte en dirección permanente. El escribir la visión hace que nos mantengamos enfocados. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, para que corra el que leyere en ella. Pero si usted no la lee, ¿cómo va a correr? Si usted no la lee, ¿cómo va a evangelizar? Si usted no la lee, ¿cómo va a discipular? ¿Cómo va a tener las herramientas si no te prepara? ¿Por qué hay que escribirla y para qué? Porque Dios sabe que nosotros somos olvidadizos. Y si no escribimos, la visión se olvida. Y lo que no se define se distorsiona. Diga conmigo: lo que no se define se distorsiona.
¿Sabe por qué? Porque si yo no escribo la visión y la comparto con otro, entonces la visión al no escribirse se va a distorsionar, porque yo digo una cosa un día y Karina dice otra, pero luego Ingrid dice otra, pero luego Kenia dice otra, pero luego la pastora dice otra, y luego Lice dice otra. Entonces ya ahí la visión está distorsionada, porque cada quien está hablando de su propia cabeza. Pero cuando la visión se escribe y se define, todo el mundo camina en pro de lo que ya está escrito. ¿Están entendiendo eso? Aleluya. Por eso, dígale al que está a su lado, por eso la tenemos escrita. Porque escribir la visión ayuda a desarrollarla, ayuda a ser precisos, ayuda a ser específico, ayuda a clarificar nuestros pensamientos. Cuando no escribimos la visión, entonces vamos a tener ambigüedad y vamos a generalizar todas las cosas. Y para colmo vamos a copiar lo que otros hacen, porque no tenemos una definición clara acerca de lo que es la visión. Pero eso no es el caso de esta casa. El caso de esta casa es que muchos son negligentes. Uno publica las cosas y ni siquiera descargan el archivo que el pastor envió. Y no es porque no tienen internet. Lo que tú siembras cosecha. Porque después tú vas a exigir que alguien te haga caso a ti y nadie te dará caso a ti, porque tú sembraste eso. Entonces a lo de Dios hay que ponerle importancia. Amén. Por eso me gusta enseñar, porque la enseñanza forma el carácter, crea el fundamento. La Biblia nos enseña que es necesario que escribamos la visión, para que todo aquel que lea, aleluya, todo aquel que lea corra con nosotros para ayudar a alcanzar la visión. Tenemos esa visión que le acabo de mencionar y tenemos un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Edificar una casa cómoda, moderna, con un diseño minimalista, con aire acondicionado central, con sillas acolchadas, con un escenario tipo estudio de grabación, que la adoración salga como Los Ángeles. Ese es nuestro sueño, una iglesia moderna que transmita sus servicios en vivo para todas las naciones. Dígale al que está a su lado, Saba Soja. Esa es la visión, ese es el sueño de la iglesia. Que hayan unas facilidades modernas, adecuadas, aptas para estos tiempos. Que los niños tengan su área, su saloncito donde ellos van a recibir su clase. Que las madres que tengan su bebé recién nacido tengan un espacio en el templo, un cuarto donde ellas se puedan sentar con una pantalla gigante a amamantar a su bebé. Pero no se está perdiendo ni un solo minuto del servicio porque está mirando el culto ahí mismo en la misma iglesia en pantalla gigante. Mientras está en el cuarto cuna, que se le va a llamar cuarto cuna, eso está en el diseño del templo nuestro. Mientras ella está sentada cómodamente en una mecedora o una silla, amamantando a su bebé, atendiéndolo, y no se pierde el culto porque está mirando el culto ahí mismo en vivo, en pantalla gigante. Ese es nuestro sueño. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra visión. Dígale al que está a su lado, la visión es grande porque viene de parte de Dios. Dígale al que está a su lado, esa es la visión. Y tenemos que trabajar a favor de ¿qué? A favor de esos sueños, a favor de esa visión. Entonces tus propios sueños, preparación y metas deben ser a favor de la visión general de Dios.
Porque Dios te abre puertas, es para que colabore con la visión de Dios. Dios aumenta tus ingresos, es para que colabore con la visión de Dios. Dios te saca de la pobreza, te saca de la miseria, te saca de la ignorancia, es para que colabore con la visión de Dios. Hello. ¿O tú crees que Dios te va a progresar, te va a prosperar para que tú estés ajeno a la visión? No, Dios no es así. Dios prospera a los miembros de la iglesia, lo bendice para que colaboren con la visión de Dios en todo el sentido de la palabra. Amén. Claro, Dios te bendice para que tú vivas bien, ese es su deseo. Para que tenga tu buena casa, para que duerma con aire acondicionado, para que coma bien, para que coma postre en tu casa, eso es de Dios. Que coma 5 comidas al día, 3 comidas fuertes y 2 postres, eso es de Dios. Para que vista bien, para que ande en un buen carro, sí, todo eso es de Dios. Pero no te olvides de colaborar con la visión de Dios. Hello. Porque es así que las iglesias crecen. Si usted analiza los proyectos que hay a nivel nacional y mundial de iglesias, esas iglesias se han construido con la colaboración de sus feligreses, ofrendando y donando. Hay ofrendas y donaciones, hay diezmos, hay primicias, pero también se habla de donaciones. Hasta los inconversos donan, porque reconocen que Dios le ha bendecido, y hasta ellos dan donaciones. Pero si ellos no ven un proyecto visible, no pueden donar, porque ellos no son adivinos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no son adivinos, pero cuando vean un proyecto y que nosotros publiquemos ese proyecto, cómo va por etapa, ellos se van a mover y van a donar, porque van a donar por una buena causa, para que Barahona sea salva, para que Barahona encuentre un lugar de adoración a Dios, donde la gente levanta sus manos y adora a Dios con corazones sinceros. Una alabanza en espíritu y en verdad. Me encanta el tema de este mes porque habla de la visión. Me encanta, me encanta. Eso me encanta. Nosotros creemos en el progreso. Nosotros creemos en la prosperidad. Nosotros creemos en el bienestar de cada miembro. Y oramos y colaboramos para que cada miembro se supere. Aquí hay personas que han llegado sin estudios y la hemos puesto a estudiar. Aquí hay personas que hemos colaborado con su matrícula universitaria para que sigan estudiando. Como iglesia le hemos dado donaciones y ofrendas y le hemos pagado su matrícula de estudios, porque creemos en el progreso. Y el que no trabaja lo motivamos a trabajar. El que no estudia le motivamos a estudiar. Ahora, ¿para qué? Para cuando Dios te bendiga, no te ausentes. Ponte donde el capitán te vea. ¿Y quién es el capitán de la barca? Jesús. Dicen amén. Pero hay gente que se escapan. Cuando comienza Dios a prosperarle y a bendecirle, ellos, y eso es falta de sabiduría y de conocimiento, porque luego van a venir, ellos van a venir de nuevo, pero van a venir ¿cómo? Con una lección de vida, con una lección de vida. Pero aquí le hemos enseñado claramente lo que es la visión de Dios. Es que si Dios te bendice, tú tienes que colaborar con su obra para que su obra crezca. De hecho, el Señor te dice que le ofrende a Él conforme tú hayas prosperado. Es conforme a como tú hayas prosperado y conforme a tu fe. Díganle al que está a su lado, colabora con la obra conforme a tu fe. De este altar nunca saldrá una suma impuesta. Yo no creo en eso, yo no creo en imposición. Yo no creo en ofrendas manipuladas. Porque una ofrenda manipulada no es adoración. Una ofrenda manipulada no es un sacrificio acepto ante Dios. Yo creo en que usted, por el amor que le tiene a Dios y a su obra, y por agradecimiento, usted va a apartar una ofrenda, lo que usted quiera. Pero no deje de anotarse. No importa que sea poco, porque la viuda dio lo único que tenía y Dios recibió su ofrenda. Pero de aquí, de este altar, no saldrá una suma específica en la que usted tenga que darle a Dios. Yo nunca he enseñado eso, no lo voy a enseñar. Dios me libre manipular su palabra para beneficios propios. Todo lo que pidemos aquí es para bienestar de todo el cuerpo de Cristo. Ahora mismo estamos colectando unos alimentos. La hermana
Mara y Wendy están encargadas de recoger esas donaciones de arroz, habichuela, espaguetis. Yo no sé por qué siempre dan eso, pero bueno que demos pollo también, que demos carne, aleluya. Porque siempre es pica pica y siempre es espaguetis. Y ninguno de nosotros ya comemos eso. Ya cuando uno come espaguetis, uno dice, ay, voy a preparar una pasta hoy. Ya hemos sido bendecidos. Antes en el barrio, yo me comía la rubia antes en el barrio. ¿Qué es la rubia, pastor? Arroz con huevo. Le llamábamos la rubia. Pero ahora comemos arroz con huevo, es por aperitivo, no por necesidad. Hello. Pero yo vengo del barrio. El que me vea a mí bendecido ahora no se imagina de dónde yo vengo. Yo vengo de vivir en una casa de madera con un zinc bajito, donde cuando yo me acostaba, la sábana había que exprimirla del sudor, de lo caliente, Karina, que era ese cuarto. Y yo tenía un colchón de guata. Y un día cogí una chincha ese colchón. Cogí una chincha ese colchón, pero fue de Dios que coja la chincha. Porque eso hizo que me fuera para la iglesia para nacer en silicio. Todos los días yo dormía en la iglesia, en silicio. Sacábamos el colchón de guata para el patio, para que le diera el sol. Y llamábamos al hombre para que fumigara. No valía nada, ni fumigación ni nada. Yo sé lo que es dormir en un colchón de guata con chincha. Alábale si puede. Hay gente que creen como que el pastor no pasó su proceso. Yo sé lo que es dormir en un colchón con chincha. Hincame de rodillas y reprendí al diablo en el colchón ahí. Pero ya Dios me ha puesto a dormir en otra condición. Entonces, ¿cómo yo voy a ser tacaño con Dios? ¿Cómo yo me voy a ocultar? ¿Cómo yo me voy a desaparecer? ¿Y quién yo era? Yo andaba a pie. Cuando me invitaban a predicar, Otoniel, ¿tú recuerdas eso? Yo bajaba de Pueblo Nuevo al Batey a pie. Había concho, pero no había cuarto. Yo no tenía 25 cheles. No tenía 25 cheles para pagar el concho y me las jalaba a pie, Kelvin. A pie. Encorbatado a pie, porque antes había que predicar con corbata y con traje. Y llegaba a la iglesia, predicaba bajo la unción. Y después, cuando terminaba de predicar, que Dios te siga usando, evangelista, que Dios te bendiga. Y ni una ofrenda me daban. Eso es ahora que muchos predicadores predican por ofrenda. Pero antes no era así. Era Dios te bendiga, varón. Dios te sigue usando. Y yo con la garganta seca y bañado en sudor, jalámela nuevamente para Pueblo Nuevo a pie. Y allá mi mamá me esperaba muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, con un agua de azúcar. Hecha, mira de qué, de vinagre. Porque no había ni siquiera limón para hacer un agua de azúcar. De ahí venimos nosotros, Karina es testigo. Pero creímos siempre en la superación y el estudio. Yo no dejé de estudiar nunca. Karina no dejó de estudiar nunca. Mis hermanos, todos somos profesionales porque sabemos lo que es venir de abajo y lo que es beber agua de azúcar con vinagre. Pruebe eso, lo bueno que es ese jugo. Y jugo, ay, gracias que me lo acordaste, mi hermana. No me acordaba eso. Mi mamá, después que hacía la pasta de espagueti, guardaba el agua y con eso no hacía jugo. Jugo de espaguetis, de agua de espaguetis. Tú ves, de ahí que yo vengo, varón. Dios te va a bendecir. Créele. Quita mashanda rabashaya. Recibe la bendición. De ahí yo vengo. Gracias a Dios que Kelvin Abel no ha pasado eso. Es mi hijo. Él está con la boca abierta. Sorprendido está él. Está sorprendido. Porque cuando Kelvin Abel nació, tenía su propia habitación. Oye bien esto. Cuando Kelvin Abel nació,
tenía su propia habitación y tenía aire acondicionado en su habitación. Nunca ha estado sin aire desde que nació. ¿Y cómo yo voy a ponerme de que tacaño con Dios? ¿Y quién soy yo? Tengo que ser agradecido. Por eso a mí no se me aprieta el pecho para yo darle cualquier ofrenda o donación a Dios. Y los líderes que me conocen saben que no es por hablar. Si yo comienzo a hablar de las cosas que yo le he dado a la iglesia, no termino hoy. No termino hoy. Y no es para llevarme ningún tipo de reconocimiento ni gloria. Es para que tú entiendas que Dios nos bendice para que colaboremos con la visión de Él. Este mensaje está bueno, pero hay que continuar. Ay, mira qué hora es. Vamos a dejarlo ahí, señores. Yo les prometí a ustedes no ser manga larga este año, pero se me va la guagua siempre. Gloria a Dios. Nos quedamos en el paso 3. Debe declararla constantemente. Ese es el paso 3. Apúntelo por ahí para que lo tengan. Lo voy a publicar por WhatsApp, el bosquejo completo. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Debe declararla constantemente. Número 4, debe crearla apasionadamente. Debe creerla apasionadamente. Es el punto 4. Debe creerla apasionadamente. Y número 5, debe esperarla pacientemente. Aquí hay gente que ya predican muy bien y pueden tomar ese mismo bosquejo, se lo presto para que se lo enseñe a otros. Pero es muy bueno, esta palabra es muy buena, muy poderosa. Esta palabra no es de mi autoría, sino que más de 40 pastores del ministerio nos reunimos y entre todos elaboramos el mensaje. Amén, entre todos elaboramos la visión del mes de febrero. Más de 40 pastores de diferentes países nos hemos unido en este propósito y hemos elaborado esta palabra. Dígale al que está a su lado, escribe la visión. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Quieres ser un ingeniero? ¿Quieres ser una doctora, un médico? ¿Una odontóloga? ¿Una empresaria o empresario? ¿Tener tu propio negocio? ¿Tu propio emprendurismo? ¿Tu propia profesión? ¿Ser el número 1 en sistema? Que la gente tenga que buscarte porque que le digan, a ver, es el número 1 en ingeniero en sistema. Que Daniela es la mejor odontóloga de todo el suroeste. ¿Cuáles son tus sueños? Pero no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de la casa que te formó, te educó en Dios. Y mándale su ofrendita. Amén. No, su ofrendita, no, su ofrenda. Su donación. ¿Están entendiendo? Esa es la visión de Dios. Esa es la visión de Dios. Póngase de pies y diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por capacitarme, por enseñarme tu palabra, por enseñarme a progresar, a prosperar. Bendícenos, Señor. Bendice a los políticos de esta iglesia, a Ezequiel, el ingeniero Ezequiel. Bendícelo, Señor. A la empresaria Wendy, bendícela. A la empresaria Kenia, bendícela. Bendice a los que no tienen empleo, trabajo. Hay una puerta que Dios te abre. Hubo una puerta que se cerró, pero hubo una más grande que Dios te abrió en este momento. No te entristezcas, el Señor conoce cuáles son tus necesidades. Y Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y hubo una puerta que Dios abre para ti y para tu familia, de bendición y de prosperidad. Recíbela ahora, en el nombre de Jesús.
Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Hay algo que se está desatando en esta mañana. Ay, 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 ay. Hay algo que se está desatando ahora. Dile, Señor, te doy gracias porque me das para que yo colabore, para que siembre en tu visión, en tu propósito, cancelaciones de deudas, nuevas puertas Dios comienza a abrir. Otoniel, llegó tu hora. Te estoy hablando como profeta de Dios. Recibe una unción administrativa. Va a trabajar en un lugar por un tiempo definido, pero Dios te dará tu propia empresa, tu propio negocio. Recíbelo en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Vamos, adórale. Ana Pérez, te veo dando capacitaciones en tu área. No solo dando conferencias, sino entrenando grupos de personas. Dios bendice y Dios honra a los que le honran. Y hay unas puertas que Dios comienza a abrirte en el mundo universitario. Te veo dando clases en universidades. Aleluya. Y a pesar de que eres joven, el Señor te dará una madurez de gente vieja. Pero nunca te olvides del propósito por el cual Dios te ha llevado hasta ahí. Mantente firme en lo que has recibido y has aprendido. Hay una juventud que Dios levanta en esta casa, una juventud de gente capacitada, de gente preparada, que Dios va a comenzar a abrirle puertas de oportunidades. Pero nunca se olviden del propósito de Dios y porque Dios te ha llevado hasta ahí. La obra que Dios ha comenzado en ustedes la va a terminar. Él la va a terminar. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y veo diferentes personas dando clases en la universidad. Veo a varias personas aquí dando clases a nivel superior, nivel universitario, y se van a destacar en sus áreas, porque Dios te ha llamado para empoderarte y hacerte prosperar. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.